Era mi segundo año de universidad y la noche antes del examen final de química orgánica se había convertido en un infierno personal. No había dormido en días, no podía permitírmelo. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía mis apuntes, intentando por enésima vez descifrar una frase que se desvanecía en mi mente como tinta disuelta en agua. Las palabras flotaban, burlonas, negándose a anclarse en mi memoria. En el fondo, el viejo reloj de pared seguía su marcha implacable, con cada tic un latido lento y deliberado, resonando en mi cráneo como una cuenta regresiva hacia el desastre. El tiempo, mi enemigo más cruel, parecía regodearse en mi desesperación. Mi habitación, un pequeño cuarto alquilado en el tercer piso de un edificio viejo, olía a humedad y café rancio. Los libros de texto, abiertos y subrayados hasta el agotamiento, se apilaban como torres inestables sobre mi escritorio, amenazando con derrumbarse al menor movimiento. La ciudad fuera de mi ventana no ofrecía consuelo. Las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos, y el murmullo de los autos se filtraba como un zumbido constante, recordándome que el mundo seguía girando mientras yo me ahogaba en mi propio caos. Había intentado todo para mantenerme despierto: café, duchas frías, incluso pellizcarme los brazos hasta dejar marcas rojas. Pero mi cuerpo estaba al límite, y mi mente, un torbellino de fórmulas químicas, fechas límite y arrepentimientos. Había llegado a esta universidad con grandes sueños. Quería ser químico, descubrir algo que cambiara el mundo, dejar una marca. Mis primeros días en el campus estaban llenos de energía, caminaba por los senderos arbolados, con el césped recién cortado y el aire cargado de promesas, imaginándome en un laboratorio de vanguardia. Con una bata blanca impecable, resolviendo problemas que la humanidad ni siquiera sabía que tenía. Mis compañeros de primer año compartían esa chispa, hablábamos de nuestras ambiciones en la cafetería, planeando futuros imposibles mientras compartíamos papas fritas y refrescos. Pero la realidad era más dura de lo que esperaba. Las clases eran implacables, los profesores exigentes, y yo, un estudiante promedio con demasiadas ambiciones y muy poca disciplina, siempre dejaba todo para el último momento. Ahora, con el examen más importante del semestre a pocas horas, estaba pagando el precio de mi procrastinación. No era solo la química lo que me abrumaba. Había otras asignaturas, otras responsabilidades. Matemáticas avanzadas, con sus ecuaciones que parecían jeroglíficos indescifrables, física, donde cada problema práctico era un rompecabezas que me hacía cuestionar mi inteligencia. Y un curso de literatura que había tomado como optativa porque sonaba fácil pero que resultó ser un laberinto de análisis y ensayos. Había pasado las últimas semanas entre fiestas en el campus, maratones de series en mi laptop y largas conversaciones con amigos en la cafetería, convenciéndome de que mañana estudiaría. Pero mañana se convirtió en hoy, y hoy se convirtió en esta noche infernal. Recuerdo con claridad una de esas noches perdidas, unas 3 semanas antes del examen. Era viernes, y el aire vibraba con la energía de un fin de semana que apenas comenzaba. Mis amigos, un grupo variopinto de estudiantes de diferentes carreras, me habían arrastrado a una fiesta en un apartamento fuera del campus. El lugar estaba abarrotado, con cuerpos moviéndose al ritmo de una música electrónica que hacía temblar las paredes. El olor a cerveza barata, pizza recalentada y perfume barato llenaba el aire. Me dejé llevar. Bailé con desconocidos, reí hasta que me dolieron las costillas, conté anécdotas exageradas sobre mi pueblo natal, un lugar pequeño donde todos se conocían y nada emocionante pasaba nunca. Era un pueblo de calles polvorientas donde el evento más destacado del año era la feria local, con sus juegos mecánicos oxidados y puestos de comida grasosa. En la fiesta, esas historias sonaban exóticas, casi heroicas, y yo disfrutaba de la atención. Esa noche, alguien me presentó a Clara, una chica de ojos brillantes y una risa que parecía iluminar la habitación. Llevaba una camiseta con el logo de una banda que no reconocí y unos jeans desgastados que parecían contar su propia historia. Nos sentamos en un sofá desvencijado, con resortes que se clavaban en la espalda, y hablamos durante horas mientras el resto del mundo se desdibujaba. Me preguntó sobre mis sueños, y yo, con la confianza que da una cerveza de más, le conté mi fantasía de convertirme en un químico famoso, de descubrir una molécula que revolucionara la medicina.
Ella sonrió, no con burla, sino con un interés genuino que me hizo sentir, por un momento, que todo era posible. Me habló de su pasión por la biología marina, de su sueño de estudiar los arrecifes de coral y proteger los océanos. Había una chispa en sus ojos cuando hablaba, una mezcla de determinación y maravilla que me hizo querer ser parte de su mundo. Antes de despedirnos, intercambiamos números. Deberíamos tomar un café, dijo, y yo asentí, prometiendo que lo haríamos pronto. Pero al día siguiente, con la resaca y el sol entrando por la ventana, volví a mi rutina de evitar responsabilidades. Clara me escribió un mensaje, proponiendo un lugar y una hora, pero lo dejé en visto, prometiéndome responder más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Había exámenes que estudiar, trabajos que entregar, y la tentación de una nueva serie en streaming era más fuerte que mi voluntad. Así pasaron los días, las semanas, hasta esa noche antes del examen, cuando el peso de mis decisiones me aplastaba. La habitación estaba cargada de un aire denso, pesado, impregnado de sudor, cafeína y una ansiedad que me asfixiaba. Mi camiseta, empapada, se adhería a mi espalda como una segunda piel. Las paredes, cubiertas de pósters con fórmulas y diagramas, parecían cerrarse sobre mí, como si quisieran aplastar lo poco que quedaba de mi cordura. Mis ojos ardían, rojos e irritados por horas de mirar sin parpadear las mismas líneas de texto que se negaban a tener sentido. Me repetía, como un mantra, que si me esforzaba un poco más, si resistía un poco más, podría llenar mi cerebro con el conocimiento suficiente para aprobar. Solo lo justo para no hundirme. Pero en el fondo, sabía que ya estaba desmoronándome. El tiempo no tenía piedad, y yo estaba perdiendo la batalla. Intenté todo para mantenerme despierto. Me había bebido 3 tazas de café en las últimas 2 horas, aunque el sabor amargo ya no me afectaba. Había abierto la ventana para dejar entrar el aire frío de la noche, pero el viento apenas aliviaba el calor sofocante de mi ansiedad. Incluso puse música, una lista de reproducción de rock que normalmente me animaba, pero ahora sonaba como ruido de fondo, incapaz de perforar la niebla en mi cabeza. Cada intento de concentrarme terminaba en una espiral de pensamientos autocríticos. ¿Por qué no empezaste antes? ¿Por qué siempre haces esto? Eres un fracaso. En un momento de desesperación, me puse a caminar por la habitación, contando los pasos para mantener la mente ocupada. 1, 2, 3, hasta que tropecé con una pila de ropa sucia en el suelo. Me reí, una risa amarga, porque incluso mi desorden físico era un reflejo de mi caos interno. Intenté reorganizar los libros, alinear los lápices, cualquier cosa que me diera una ilusión de control. Pero nada funcionaba. El reloj seguía avanzando, y yo seguía atascado. Decidí darme un respiro. Me levanté de la silla, con las piernas entumecidas, y tomé un vaso vacío para llenarlo de agua en el baño. El suelo crujía bajo mis pies, un sonido que en la quietud de la noche parecía ensordecedor. Mis pasos eran lentos, casi mecánicos, como si mi cuerpo se moviera por pura inercia. El pasillo hasta el baño era estrecho, con paredes descascaradas que alguna vez habían sido blancas. La bombilla del techo parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar a mi alrededor. Por hábito, alcé la vista hacia el espejo sobre el lavabo. Mis ojos, inyectados en sangre, se encontraron con mi propio reflejo, un rostro demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que apenas reconocía. Mi cabello, normalmente ordenado, estaba revuelto, pegado a mi frente por el sudor. Por un instante, creí ver algo más. Algo alto, oscuro, moviéndose en el fondo del espejo, donde no debería haber nada más que el desorden de mi habitación, libros apilados, ropa tirada, tazas de café vacías. Me giré rápidamente, con el corazón en la garganta. Pero no había nada. Solo el caos familiar, reflejado en el cristal sucio, y en el centro, mi rostro patético, el de un idiota que, una vez más, había dejado todo para el último minuto. Odié esa cara. La odiaba más que nada. Entonces, ocurrió. El espejo ondeó, como si alguien hubiera arrojado una piedra en un estanque tranquilo. Mi reflejo parpadeó, aunque yo no lo había hecho. Me acerqué, con el pulso acelerado,
convencido de que era un truco de mi mente exhausta. Dejé el vaso en el borde del lavabo, toqué mi rostro con dedos temblorosos y retrocedí horrorizado. Mi reflejo sonreía, una sonrisa torcida y antinatural, mientras mis labios permanecían apretados en una línea de pánico. Entonces escuché la voz. Era baja, casi seductora, pero con una profundidad que resonaba en mi interior, no en la habitación. No venía de fuera. Estaba dentro de mí, vibrando en mis huesos, en mi sangre. «Puedo darte lo que deseas», dijo la voz. Cualquier persona en su sano juicio habría gritado, habría corrido, habría roto el espejo en pedazos. Pero yo no estaba en mi sano juicio. Días sin dormir, semanas de estrés acumulado y un pánico que me consumía habían apagado cualquier instinto de supervivencia. Mis pensamientos eran lodo, lentos y viscosos. Mi boca estaba seca, con mi lengua pegada al paladar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Sabía que debía tener miedo, pero en lugar de eso, solo podía mirar, hipnotizado, a esa versión de mí que no era yo. Una pequeña parte de mi mente, la última chispa de racionalidad, intentó gritar que esto no era real. Que los espejos no hablan, que las alucinaciones no negocian. Pero esa voz se ahogó bajo el peso de mi agotamiento, de mi desesperación, de mi necesidad de encontrar una salida, cualquier salida. «¿Qué puedes darme?», pregunté. Mi voz era un graznido áspero, apenas audible, como si las palabras se deshicieran al salir de mi garganta. El ser sonrió, y esa sonrisa estiró mi rostro, nuestro rostro, en algo que no era humano. Los bordes de la boca se curvaron demasiado, los dientes brillaron con una nitidez que no pertenecía a este mundo. «¿Quieres tiempo?», dijo, con su voz como un eco que reverberaba en mi pecho. «Eso es lo que anhelas, ¿no es así? Tiempo para estudiar, para pensar, para no fracasar». Solté una risa débil, casi un suspiro. «¿Y quién no?». Se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que parecía que iba a atravesar el cristal. La sonrisa se volvió más afilada, pero había algo en ella, una calidez engañosa, familiar, como si estuviera mirando a un amigo que conocía todos mis secretos. «Te ofrezco un regalo», dijo. «El poder de detener el tiempo. Completamente. El mundo, congelado a tu voluntad. Muévete en él sin que nadie lo note. Piensa. Descansa. Trabaja. Mientras el resto del mundo permanece inmóvil, sin saberlo». Mi respiración se detuvo. ¿Estaba tan desesperado que consideraba un trato con una alucinación? Probablemente. Pero si esto era solo un sueño, un delirio provocado por el insomnio, ¿qué daño podía haber en seguirle el juego? Las fantasías no tienen consecuencias. Los espejos no hacen tratos. Nadie sale herido en un sueño. ¿Y el precio?, pregunté, con mi voz temblando. «Nada es gratis». Esa cosa ladeó la cabeza, con la sonrisa aún fija, como una máscara que no encajaba del todo. «Nada que no puedas negarte a dar. Nada que no esté bajo tu control». Por un momento, el aire se sintió más pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, todo terminó. El espejo volvió a ser solo un espejo. Mi reflejo, agotado y humano, me miró de nuevo, sin rastro de esa sonrisa alienígena. El eco en mi cabeza se desvaneció, dejando un silencio opresivo. La presencia, fuera lo que fuera, se había ido. Parpadeé, aturdido. Mi mano tembló al tomar el vaso de agua. Lo bebí de un trago, esperando que el frío me devolviera a la realidad. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez el estrés, el insomnio, la cafeína habían roto algo en mi cabeza. Era más lógico que negociar con un espectro en el espejo. Regresé a mi escritorio, arrastrando los pies. Me desplomé en la silla, y antes de que pudiera darme cuenta, mi cabeza cayó sobre el libro de química. «El sueño, ese ladrón implacable», me reclamó. Desperté al amanecer, con el sol colándose por las rendijas de la persiana, pintando rayas de luz sobre mi escritorio desordenado. No tenía más conocimiento que la noche anterior, y el poco sueño que había logrado me dejó sintiéndome como un cadáver reanimado.
Me arrastré al aula de examen, con mi cerebro envuelto en una niebla espesa, y cada pensamiento lento y laborioso, como si tuviera que abrirse paso a través de un pantano. El campus estaba lleno de vida, estudiantes corriendo con mochilas, profesores caminando con aire de superioridad, el murmullo constante de conversaciones. Pero yo me sentía desconectado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Cada paso hacia el aula era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de mi falta de preparación. A las 8:59, estaba sentado frente a un examen en blanco, esperando la señal para empezar. La sala estaba llena de un zumbido nervioso, lápices haciendo clic, páginas crujiendo, alguien tosiendo al fondo. No había siquiera tocado el papel cuando un recuerdo de la noche anterior cruzó mi mente, tan vívido que casi me hizo reír. El trato. El espejo. La promesa absurda de detener el tiempo. Como una broma conmigo mismo, cerré los ojos y, en silencio, ordené al reloj en la pared que se detuviera. Y entonces, ocurrió lo imposible. El mundo se congeló. El profesor, a media zancada hacia su escritorio, quedó inmóvil, como una estatua de cera. Una chica al otro lado del pasillo estaba atrapada en un estornudo, con su rostro torcido en una mueca cómica, y la mano suspendida a centímetros de su nariz. El zumbido de las luces fluorescentes se apagó, dejando un silencio absoluto. Incluso las motas de polvo que flotaban en un rayo de sol junto a la ventana quedaron suspendidas, como diminutas galaxias atrapadas en ámbar. El tiempo me había obedecido. Me quedé allí, con el corazón latiendo en la quietud, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como si el mundo entero hubiera sido pausado, como un video detenido en un fotograma perfecto. Probé los límites de esa calma imposible, me levanté, caminé entre los escritorios, toqué el brazo del profesor. Nada se movió. Nadie reaccionó. Era solo yo, solo en un mundo detenido. Entonces, con una mezcla de incredulidad y euforia, volví a mi asiento, volteé el examen y comencé a leer. Sin el tic-tac del reloj, sin la presión de las miradas de mis compañeros, sin el peso del tiempo respirando en mi nuca. Resolví cada pregunta con calma, revisé cada respuesta con cuidado, trabajé problemas complejos paso a paso. Horas pudieron haber pasado. Días, tal vez. No importó. Cuando terminé, el examen estaba perfecto. Regresé el tiempo al flujo normal, y el mundo despertó como si nada hubiera pasado. Entregué mi examen, con una calma que no reconocía en mí mismo, y salí del aula sabiendo que había ganado. La euforia de ese primer éxito fue embriagadora. Durante semanas, no podía dejar de pensar en lo que había logrado. Había engañado al tiempo, lo había doblegado a mi voluntad. Me sentía invencible, como si hubiera descubierto un superpoder que nadie más poseía. Pero también era cuidadoso. No quería abusar de este regalo, no al principio. Lo usé estratégicamente, para estudiar antes de exámenes, para preparar presentaciones, para pensar respuestas perfectas en discusiones académicas. Me convertí en el estudiante modelo, el que siempre tenía las respuestas, el que entregaba trabajos impecables, el que parecía no cometer errores. Mis profesores estaban impresionados. «Tienes un talento natural», decía mi asesor de tesis, un hombre de cabello gris que raramente sonreía. Mis compañeros me miraban con una mezcla de admiración y envidia. «¿Cómo lo haces?», preguntaban, y yo solo sonreía, encogiéndome de hombros. «Solo me organizo bien», mentía. Pero la verdad era que mi organización era un poder que desafiaba las leyes del universo. Cada vez que sentía la presión del tiempo, cada vez que un plazo se acercaba o una tarea parecía imposible, detenía el mundo. Caminaba entre las pausas, estudiaba en la quietud, trabajaba mientras el resto del mundo permanecía inmóvil. Era eficiente. Era responsable. Era, en cierto modo, justo. Sin embargo, poco a poco, el don comenzó a infiltrarse en los detalles más pequeños de mi vida. ¿Me quedé dormido y llegaba tarde a clase? Detenía el tiempo, me duchaba, desayunaba y llegaba puntual. ¿Alguien me hacía una pregunta difícil en una conversación? Pausaba el mundo, pensaba en una respuesta ingeniosa, y volvía como si nada.
¿Quería impresionar en un trabajo grupal? Congelaba el tiempo, terminaba mi parte en horas que para los demás eran minutos, y me ganaba elogios por mi productividad milagrosa. El tiempo se convirtió en mi patio de juegos. Lo manipulaba como un dios menor, moldeándolo a mi antojo. Leí bibliotecas enteras, aprendí habilidades nuevas, programación, idiomas, hasta intenté tocar la guitarra. Hice más, fui más, en menos tiempo que nadie. Sentía que estaba hackeando la vida misma, que había encontrado la clave para vencer al sistema. Clara, la chica de la fiesta, volvió a cruzarse en mi camino unos meses después. La vi en la biblioteca, inclinada sobre un libro de biología marina, con el cabello cayéndole sobre los ojos. Me reconoció y sonrió, pero había una cautela en su mirada, como si supiera que algo en mí había cambiado. Intenté disculparme por no haberle respondido, pero las palabras sonaban huecas, ensayadas. Aceptó tomar un café conmigo, y por un momento sentí que podía recuperar algo de lo que había perdido. Pero cuando estábamos juntos, la tentación de detener el tiempo era abrumadora. Quería pausar el mundo para planear cada palabra, cada gesto, para asegurarme de que todo fuera perfecto. Y cuando lo hice, sentado frente a ella en una cafetería mientras el mundo estaba congelado, vi su rostro inmóvil, atrapado en una sonrisa que no podía responder. Me sentí como un ladrón, robando momentos que no me pertenecían. Intenté no usar el don con ella, pero la costumbre era demasiado fuerte. Cada cita, cada conversación, terminaba con una pausa, con un intento de controlar lo incontrolable. Clara lo notó, aunque no podía saber qué estaba haciendo. A veces siento que estás en otro lugar, dijo una vez, con una tristeza que me atravesó. Intenté cambiar, ser más presente, pero el daño estaba hecho. Ella se alejó, no con una pelea, sino con una distancia silenciosa que dolió más que cualquier discusión. Tiempo después noté algo que me preocupó bastante: el cuerpo humano no está hecho para ser infinito. A los 24, empecé a notar los primeros signos. Canas prematuras en mi cabello, como hilos plateados que no deberían estar allí. Líneas finas alrededor de mis ojos y boca, como si alguien hubiera trazado un mapa de mi agotamiento. Mis articulaciones crujían cuando me sentaba demasiado tiempo. Me sentía cansado, no solo en el cuerpo, sino en el alma, como si algo esencial se estuviera desgastando. Fui al médico. Me miró con preocupación, revisó mis análisis y frunció el ceño. Tu cuerpo muestra niveles de estrés de alguien en sus 40, dijo. ¿Estás bajo mucha presión? ¿Trabajas demasiado? Me reí, incómodo, y lo descarté con un gesto. En estos tiempos, ¿quién no está estresado? Pero en el fondo, lo sabía. Cada vez que detenía el tiempo, cada hora que pasaba en ese mundo congelado, mi cuerpo seguía adelante. Mis células no dejaban de dividirse. Mi corazón no dejaba de latir. Mis huesos no dejaban de envejecer. El tiempo no se detenía para mí, solo para los demás. Estaba quemando mi vida en la quietud, gastándola en pedazos que nadie más podía ver. Intenté moderarme. Me prometí usarlo menos, ser más selectivo. Pero no lo hice. Era demasiado fácil. Demasiado adictivo. Había convertido el don en un reflejo, una muleta para cada pequeño inconveniente. ¿Se me caía un vaso? Pausaba el tiempo, lo atrapaba. ¿Necesitaba ir al baño en el cine? Detenía el mundo, iba, regresaba. ¿Olvidé algo en casa? Congelaba todo, volvía por ello. Sin estrés. Sin consecuencias. O eso creía. Las relaciones se volvieron imposibles. La gente vivía en los momentos, en la espontaneidad, en los errores y las risas compartidas. Yo vivía entre las pausas, en un espacio donde todo era perfecto, controlado, pero vacío. Intenté salir con algunas personas. Hubo una chica, después de Clara, que me gustaba, realmente me gustaba. Se llamaba Ana, una estudiante de historia con una pasión por los libros antiguos y una risa que me hacía olvidar, por un momento, mi obsesión con el control. Pero cada vez que estábamos juntos, sentía la tentación de pausar el tiempo para pensar en la respuesta perfecta, para planear el momento perfecto. Y cuando lo hacía,
algo se rompía. Ella quería caos, improvisación, vida. Yo ofrecía un guión ensayado, una perfección que no era real. Terminó dejándome con una nota: eres increíble, pero creo que no somos compatibles. Mis amigos también empezaron a alejarse. No era algo evidente al principio. Seguíamos saliendo, riendo, compartiendo cervezas en el bar de siempre, un lugar con mesas de madera gastada y luces tenues que olía a frituras y cerveza. Pero poco a poco, noté que sus invitaciones eran menos frecuentes. «Te ves diferente», decían, con una mezcla de broma y preocupación. «¿Qué te está pasando? Pareces mayor cada día». Reían, y yo forzaba una sonrisa, pero sus palabras se clavaban como agujas. Ellos seguían adelante, se casaban, tenían hijos, construían vidas desordenadas pero llenas de color. Yo, en cambio, vivía en una burbuja de perfección silenciosa, eficiente, solitaria. A los 27, comencé a evitar los espejos. No quería ver lo que me estaba convirtiendo. Pero a veces, en un descuido, me encontraba con mi reflejo, un hombre que apenas reconocía, con el cabello casi completamente gris, la piel pálida y arrugada, con los ojos opacos por un cansancio que no podía explicar. Caminaba con la lentitud de alguien que lleva demasiado peso. Mis manos temblaban, no por el estrés, sino por el cansancio de un cuerpo que había vivido más tiempo del que le correspondía. La gente dejó de reconocerme. «¿Eres el hermano mayor de?», preguntaban, y yo solo negaba con la cabeza, sin explicar. A los 28, mi vida social se había reducido a casi nada. Los mensajes de mis amigos se espaciaban, las cenas se volvieron recuerdos, las risas se desvanecieron. No hubo peleas, no hubo desencuentros. Solo, distancia. Una distancia que yo mismo había creado, segundo a segundo, pausa tras pausa. Y entonces, a pesar de todos mis esfuerzos por retrasarlo, llegó mi 30º cumpleaños. Para la mayoría, un hito. Para mí, una lápida. Estaba solo en mi apartamento, un lugar que alguna vez había sido un caos vibrante de libros y recuerdos, pero que ahora era solo un espacio funcional, limpio, vacío. Compré un pastelito en una tienda de 24 horas, uno de esos cupcakes genéricos con glaseado demasiado dulce. Encendí una vela, más por hábito que por deseo de celebrar. ¿Qué sentido tenían los cumpleaños cuando el tiempo había perdido todo significado? Con todas las horas que había robado, ¿cuántos años tenía realmente? ¿40? ¿50? Mi cuerpo lo sabía, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Mis ojos, nublados por cataratas prematuras, miraban la llama titilante. El silencio era opresivo, roto solo por el leve crepitar de la vela. Y entonces, lo sentí. Un movimiento en las sombras. Las formas que danzaban en las paredes, proyectadas por la luz de la vela, comenzaron a espesarse, a tomar forma. Me levanté lentamente, con mis articulaciones protestando con cada movimiento, cada crujido un recordatorio de los años que había quemado. Sabía que era esto. Sabía quién era. La oscuridad se coalesció, como humo tomando forma, hasta convertirse en una figura, yo, pero no yo. Era la versión de mí que había visto en el espejo hace tantos años. Joven, con ojos brillantes, piel tersa, una sonrisa arrogante y llena de vida. Era todo lo que yo ya no era. Me mentiste, dije, con mi voz áspera, gastada por años de silencio y soledad. Dijiste que no habría consecuencias. Que el precio estaría bajo mi control. La figura inclinó la cabeza, con su sonrisa afilada, cruelmente calma. Dije que el precio sería algo que podrías negarte a dar, respondió, con su voz resonando dentro de mí como un eco de otro mundo. Y obtuviste exactamente lo que pediste. Tiempo. Todo el tiempo que quisiste. Mis manos temblaron, con la piel arrugada cerrándose en puños débiles. Miré a esa versión de mí, congelada en la plenitud de una vida que yo había malgastado. Era un viejo ahora, frágil, olvidado, mirando a los ojos de alguien que nunca pagó el costo. No me advertiste, susurré. No me dijiste que me consumiría. No necesitabas advertencias, dijo, con su voz impregnada de una calma gélida. Tú elegiste.
Cada pausa, cada segundo robado, fue tu decisión. Mientras los demás vivían, reían, lloraban, fallaban, amaban, tú te apartaste. Construiste un mundo de silencio, de control, y lo llamaste perfección. Pero la perfección no es vida. Es solo, nada. El silencio que siguió fue aplastante, cargado de todo lo que no podía deshacer. Los años que salté, las amistades que dejé desvanecerse, los amores que nunca perseguí, los errores que nunca cometí. Los cumpleaños que ignoré, las estaciones que pasaron sin que las notara, las personas que siguieron adelante mientras yo me escondía en un mundo detenido. Lágrimas se formaron en mis ojos, no solo de rabia, sino de un duelo profundo, insoportable. Lloraba por el hombre que podría haber sido, por la vida que podría haber vivido si hubiera aceptado sus imperfecciones, sus momentos torpes, sus derrotas gloriosas. Pensé que estaba ahorrando tiempo, susurré, con mi voz quebrándose como vidrio frágil. Pensé que estaba ganando tiempo. Estabas gastándolo, dijo la criatura, su voz un susurro que cortaba como un cuchillo. Más rápido que nadie. Y me lo regalaste a mí. Cada pausa, cada momento que robaste, fue un pedazo de tu vida que entregaste. Confundiste el silencio con la paz, la quietud con la vida. Y ahora, aquí estás. Mi mirada cayó sobre la vela. Su llama titubeó, como si dudara de su propia existencia, y luego se apagó. El humo se alzó en una voluta fina, disolviéndose en la oscuridad. La figura se desvaneció con ella, dejando solo el eco de sus palabras en mi mente. Quedé solo, no en un mundo detenido, sino en uno que había seguido adelante sin mí. El silencio, que alguna vez había sido mi refugio, ahora era una tumba. Una tumba que yo mismo había construido, segundo a segundo, pausa tras pausa. Y en ese silencio, sentí el peso de todo lo que había perdido. Las risas que nunca compartí. Las lágrimas que nunca derramé. Los abrazos que nunca di. Las vidas que nunca viví. Todo aplastándome como cenizas de un fuego que se apagó hace mucho.